El sexenio de Díaz Ordaz fue del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. En su gestión presidencial, la economía nacional tuvo uno de sus mayores incrementos, de un orden de entre 6 al 8% del Producto Interno Bruto, y la inflación de 2.7% se mantuvo en mínimos que no volverían a tenerse en el país en las siguientes décadas. También se celebraron los primeros eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos de México 1968 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970. También se ordenó la represión sistemática del movimiento de 1968 en México y el operativo militar denominada Operación Galeana, que causó la llamada posteriormente Matanza de Tlatelolco, causando un número indeterminado de muertos, heridos y detenidos. Este fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, del IPN, la UPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México y otros estados del país como Puebla, constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga, CNH. Los eventos que demuestran la mano dura del señor presidente son el cierre del Diario de México por un error de imprenta, la represión del movimiento democratizador del PRI encabezado por Carlos Madrazo y la renuncia forzada del rector de la UNAM, el doctor Ignacio Chávez. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se cometió de una manifestación pacífica por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia Fraugada, por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la Preparatoria Particular Isaac Terena en la Ciudadela, lo que se puso de manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que el gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos, porque el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada y que promovía con mucho más ahínco las Olimpiadas de 68, próximas a celebrarse a México, y que se inaugurarían el próximo 12 de octubre. Los anunciados luminosos mostraban los aros olímpicos muy junto a la Paloma de la Paz, mientras que cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, vejados, encarcelados y en muchas ocasiones asesinados y simplemente desaparecidos. El movimiento estudiantil se identificaba con el socialismo, el comunismo y las ideas del líder de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, y el marxismo. Cientos de estudiantes, profesores, obreros, niños simpatizaron con el movimiento. Todo esto fue considerado por el gobierno como amenazante. Antes del 2 de octubre, las personas ya se habían manifestado en contra del gobierno de Díaz Ordaz, en donde ya se podía ver la violencia en contra de los manifestantes. La primera batalla se hizo el 22 de julio de 1968. Un incidente de fútbol americano entre la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional y la Preparatoria Isaac Terena, incorporada a UNAM, termina en una confusión. El cuerpo policíaco de granaderos es quien se disuelve en la manifestación, deteniendo a varios estudiantes e incursionando dentro de las instalaciones de dicha vocacional. Entre el 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas entran en un paro de labores. Los granaderos y el ejército entran a varias escuelas, entre ellas la Preparatoria 1, donde fue destruida.
El 30 de julio de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, en Ciudad Universitaria condenaría públicamente los hechos, izando la bandera mexicana a media asta y con un emotivo discurso que se pronunciaría a favor de la autonomía universitaria y exigiría la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de la Preparatoria 1. Ese mismo día encabezaría la marcha por la Avenida de los Insurgentes, donde surge el lema muy común utilizado el movimiento estudiantil. El 26 de agosto de 1968, una marcha se dirige al Zócalo capitalino. Es la primera ocasión en que se insulta públicamente al presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz. Al finalizar la manifestación, uno de los líderes se pronuncia a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno, a escasos días del informe presidencial. La madrugada del 28 de agosto de 1968 se abren las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron tanques del ejército para dispersar a los manifestantes. El 13 de septiembre tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. El 18 de septiembre, el ejército invade la ciudad universitaria de la UNAM. El 24 de septiembre, el ejército invade el casco de Santo Tomás, sede del Instituto Politécnico Nacional. Y finalmente, el 1 de octubre de 1968, el ejército se retira de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. El movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio que contenía los siguientes puntos: libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, delineamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Estos fueron algunos de los personajes principales del movimiento estudiantil. Luis Echeverría, en ese entonces era secretario de Gobernación del país. Una resolución judicial asegura que la matanza fue fraguada, propuesta y ordenada por él. Los telegramas que mandaba el gobierno iban firmados por él. Alberto Castillo, ingeniero civil por la UNAM, fue profesor de la máxima casa de estudios y del Instituto Politécnico Nacional. El 27 de agosto de 1968, en el Zócalo de la ciudad, dio un discurso que se quedó marcado en la historia del país. Fue encarcelado en Lecumberri luego de la matanza. Gustavo Díaz Ordaz. Ante el miedo del desequilibrio social y un incidente en los Juegos Olímpicos, Ordaz decidió terminar con las revueltas y ordenó la represión estudiantil. Las pruebas judiciales han concluido que el presidente quería exterminar a los manifestantes. Javier Barros Sierra era rector de la UNAM cuando se suscitó el conflicto. Fue líder estudiantil hasta llegar a la rectoría. El 30 de julio, luego de una represión en San Ildefonso, el rector izó la bandera a media asta y salió a las calles para encabezar una marcha. Marcelino Perelló, líder estudiantil, militaba en las filas de Facultad de las Ciencias de la UNAM. Luego de los hechos en las Tres Culturas, fue encarcelado cuando la policía allanó la sede del Partido Comunista Mexicano. Se exilió en Europa al siguiente año. José Revueltas es señalado como el autor intelectual del movimiento, al que decidió integrarse el 1 de agosto en la marcha encabezada por el entonces rector. Revueltas consideraba que debía ser la autogestión académica el eje de acción del movimiento del país. Ana Ignacia Rodríguez, conocida como la Nacha, estudiaba Derecho en la UNAM y en 1969 fue encarcelada en Santa Marta, Aquititla. Ha trabajado en varias dependencias de gobierno y en centros comunitarios, además en la Secretaría de la Reforma Agraria. Raúl Álvarez Garín, estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, el 19 de octubre de 1968 fue encarcelado en Lecumberri y sentenciado por daño en propiedad ajena a 17 años de prisión. Fue fundador del Comité de 1968. Luis de la Barrada Moreno era director de la Dirección Federal de Seguridad y uno de los hombres más cercanos a Luis Echeverría, uno de los mayores enemigos de los movimientos sociales, acusado de desapariciones forzadas y decenas de asesinatos de estudiantes. Y por último, uno de los más importantes, el Batallón Olimpia. Muchos años se creyó que era un mito, hoy se sabe que eran verdad, un grupo paramilitar que vestidos de civiles portaban un pañuelo o un guante blanco en cualquiera de las manos y se infiltraron en la manifestación para luego comenzar a disparar. A las 10 de la mañana del 2 de octubre, en la casa del rector Javier Barros Sierra, los representantes gubernamentales para el diálogo, Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, se entrevista con los representantes estudiantiles Gilberto Guevara Niebla, Anselmo Muñoz y Luis González Alba. Aunque es respetuoso, el diálogo es áspero.
La representación estudiantil intenta establecer las 3 condiciones previas para que hubiera diálogo: la salida inmediata de las tropas que estaban ocupando el casco de Santo Tomás, la cese de la represión y la libertad de todos los jóvenes aprehendidos a partir de la intervención del ejército en Ciudad Universitaria. Los emisarios señalaron que no aceptaban las condiciones previas al diálogo, confesó Caso Lombardo del Ministerio Público durante la declaración ministerial en 2003. Asimismo, en la reunión con los estudiantes se convino que el propio 2 de octubre a las 6 de la tarde se tendría una reunión en el domicilio de Andrés Caso Lombardo, pero los trágicos acontecimientos de ese día en la noche modificaron radicalmente la situación, agregó el propio Caso Lombardo en su declaración. Policíacos, vestidos de civil entre ellos. Luego de la participación de un par de oradores, 2 helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona. La multitud se calculaba en unas 5,000 personas. Cuando terminaba de hablar el cuarto orador, habían transcurrido escasos 45 minutos. Para ese momento, Florencio López Azuna, representante del Politécnico, ya había anunciado que se cancelaba la marcha hacia el casco de Santo Tomás. De pronto, 3 luces de bengala aparecieron en el cielo. Caían lentamente. Los manifestantes dirigieron casi automáticamente sus miradas hacia arriba, y cuando comenzaron a preguntar de qué se trataría, se escuchó el avance de los soldados. El paso veloz de estos fue delatado por el golpeteo de los tacones de sus botas. Luego inició la balacera. El libro blanco del 68 señala: después de varios discursos incendiarios, hacia las 6:15 de la tarde, el mitin terminaba. Algunas unidades del ejército estaban apostadas cerca de la plaza para impedir que los manifestantes marcharan a recuperar el casco de Santo Tomás, como habían anunciado días antes. Nada dice de las bengalas ni de tampoco del que general José Hernández Toledo supuestamente resultó herido cuando pedía a los asistentes que desalojaran la plaza. Las crónicas periodísticas refieren que tras escucharse el avance de los soldados inició la balacera, con ello la confusión. Nadie observó de dónde salieron los primeros disparos, pero la mayoría de los manifestantes aseguraron que los soldados, sin advertencia ni previo aviso, comenzaron a disparar. Entonces, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. Las ráfagas de las ametralladoras y fusiles de alto poder zumbaban en todas las direcciones. La gente corría de un lado a otro. Los militares se apoderaron del lugar. Francotiradores, que después se sabrían que eran elementos de EPM, habían disparado contra los soldados dirigidos por el general Crisóforo Monzón Pineda. Sin embargo, el gobierno señala que los autores de los disparos habían sido grupos juveniles armados y los francotiradores casi todos estudiantes. Yo trabajaba muy cerca de Tlatelolco, y entonces yo estaba por la parte de atrás de la iglesia de las Tres Culturas. En el momento que todos alzaron el guante blanco y aventaron una bengala de un helicóptero, entonces en ese momento se oyeron como disparos. La verdad yo no pensé que fueran disparos, yo pensé que había fiesta en la iglesia, pero la gente empezó a correr y yo agarré mi bicicleta y me fui por la parte de atrás de la iglesia que va a salir al jardín de San Simón. Entonces me fui hacia la avenida y venían los soldados ya cortando cartucho para empezar a disparar. Y yo, afortunadamente no me pasó nada y me fui directo hasta al lugar donde yo trabajaba, que era atravesando Reforma y la calle de Comonfort y Matamoros. Fue una experiencia muy desagradable porque les quiero comentar que al otro día en la mañana fui a recorrer Tlatelolco y había charcos de sangre, como si hubieran echado cubetadas de sangre y había casquillos de rifle, de balas, de todo tipo de armamento. Fue muy triste, la verdad. Había inclusive partes del cerebro en el piso. Entonces, eso es mi vivencia en ese tiempo. Los enfrentamientos duraron hasta la madrugada del 3 de octubre. Hubo más de 1.500 detenidos por elementos militares, agentes de la DFS y la Policía Judicial Federal, que integraban el Batallón Olimpia.
fueron trasladados al campo militar número 1. Refiere el documento gubernamental titulado Apuntes sobre Tlatelolco, en el cual se afirma que la actualización del ejército se ajustó a un criterio de mesura. Según este documento, los elementos que forman parte de los cuerpos de policía, de seguridad y del ejército se limitaron exclusivamente a dar garantías a la ciudadanía mexicana y su intervención fue incitada y calculada por quienes han propiciado este movimiento. Sin embargo, el informe histórico de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado revela que un teniente del apellido Salcedo, a la orden de Gutiérrez Oropesa, apostó elementos en un departamento de la cuñada de Luis Echeverría en el edificio Molino del Rey y otros elementos en los edificios Chihuahua, 2 de abril y en la parte baja de los edificios alrededor de la plaza, incluso de la zona cercana a la vocacional número 7. Conforme a documentos desclasificados de la Sedena con informes de inteligencia enviados al Departamento de Defensa de Estados Unidos, el EMP, contraviniendo o malinterpretando las órdenes del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, utilizó francotiradores para inducir una respuesta armada por parte del ejército, y que se generaliza provocando una masacre que aniquila el grupo nacional movilizado. Oficialmente se contabilizaron 39 muertos civiles y 2 militares. El número real de víctimas se desconoce. El general Alberto Quintanar reveló en el 2002 a La Jornada que entre 8 y 9 camiones de redillas sin logotipos se utilizaron para sacar de Tlatelolco los cuerpos de quienes murieron el 2 de octubre de 1968. Los transportes eran similares a los que se utilizaban en el servicio de limpia del DDF, la oficina que dirigía el coronel Malduel Díaz Escobar. El gobierno de Díaz Ordaz responsabilizó a grupos comunistas de la revuelta juvenil. Días después, se inaugura las que fueron llamadas Olimpiadas de la Paz. ¿Estabas implicado en la masacre del 68 de manera directa o indirectamente? Sí, estaba implicado de manera directa, puesto que era yo estudiante de la vocacional número 4 del Poli. Ok. ¿Sabes cuáles fueron las causas por las que se empezaron a manifestar los estudiantes? Sí, las causas principales eran la derogación del artículo 145 y 145 bis, que habla de la disolución social, la cual no permitía la reunión o había cárcel para los que se manifestaran en contra del gobierno. ¿Qué opinas del gobierno de Díaz Ordaz? Mantuvo a mucho preso político, fue el que dio las órdenes para atacar a los estudiantes el 2 de octubre de 1968. Según lo que viste o escuchaste, ¿qué fue lo que pasó el 2 de octubre del 68? Hubo un mitin en Tlatelolco y como a las 6 de la tarde se realizaron disparos desde un edificio hacia los manifestantes y empezó toda la gente a correr y ya después me enteré de que hubo muchos muertos. ¿La versión que dio el gobierno de México es parecida o es completamente diferente a lo ocurrido? No, el gobierno solamente manifestó que había habido como 40 estudiantes muertos, 40 personas fallecidas, ¿no? Y la información que dio fue muy poca, muy escueta, pues lavándose prácticamente las manos, pero la realidad fue otra. ¿Qué opinión tienes acerca de esa versión? Pues que la versión que da el gobierno pues, es totalmente falsa y obviamente pues no van a decir que ellos fueron los que mandaron a asesinar a esos estudiantes. ¿Sabes si los responsables de esa masacre tuvieron consecuencias? Hasta la fecha, ninguno ha tenido ninguna consecuencia, ni Díaz Ordaz, ni Luis Echeverría, ni Cueto Ramírez, nadie. ¿Qué consecuencias trajo este evento? La organización de los estudiantes, principalmente. ¿Se solucionó alguno de los problemas o no? No se solucionaron esos problemas. Creo, bueno, no me acuerdo si se derogó el 145, no estoy cierto. Entonces, ¿piensas que el pueblo mexicano debería volver a manifestarse? Sí, debe de manifestarse en conciencia de los problemas que actualmente estamos viviendo, Okay. como es la corrupción, ¿sí? Y la impunidad. Ok, gracias. ¿Estabas implicado en la masacre del 68, directa o indirectamente? De ninguna manera, porque era yo muy pequeño. Recuerdo que apenas creo que había yo entrado a la primaria, no estaba enterado. ¿Sabes cuáles fueron las causas por las que empezaron a manifestarse los estudiantes? Pues realmente la verdadera causa no sé cuál fue la causa. Supe que pasó, pero la causa no sé por qué.
¿Qué opinas del gobierno de Díaz Ordaz? Pues como repito, yo era muy niño, no recuerdo mucho de ese gobierno. Lo que la gente dice a mis padres pues, fue que era malo. Es lo que yo he escuchado, que fue un mal gobierno. ¿Qué fue lo que pasó en el 2 de octubre del 68? Lo que yo he sabido, que los estudiantes se manifestaban, que iban a tener una especie de reunión en una plaza, o lo que es la Plaza de las Tres Culturas, y pues que hubo disparos del gobierno y el ejército. Realmente es a grosso modo lo que sé. ¿La versión que dio el gobierno de México es parecida o es completamente diferente a la realidad? Pues yo pienso que la versión del gobierno sí es mucho, muy diferente a la realidad que pasó. ¿Sabes si los responsables de la masacre tuvieron consecuencias? Pues no, porque los responsables fue el mismo gobierno, y pues nunca los responsables del gobierno tienen consecuencias de nada. ¿Qué consecuencias trajo este evento? Pues como que ahora los estudiantes tienen más libertad de manifestarse, y pues gracias a eso creo que pues el gobierno no les dice nada. ¿Se solucionó alguno de los problemas o no? Realmente sí no lo sé, porque no sé cuáles eran los problemas en ese momento, o las demandas de los estudiantes, pero creo que según veo todo sigue igual. Entonces, ¿piensas que el pueblo mexicano debería volver a manifestarse? Pues yo pienso que sí, tiene que manifestarse, pero para exigir que se diga la verdad, para saber qué pasa realmente. Después del 2 de octubre, en televisión, radio y periódicos se hablaba de lo ocurrido esa tarde, pero existían varias versiones. Nadie sabía a quién creer. Primero estaban las versiones del pueblo. Un joven de los que estaba implicado dijo: a las 6:15 se anunciaba a grandes voces la llegada del ejército, provocado esto por una luz de bengala lanzada desde la zona de relaciones exteriores, seguidas de una ráfaga de arma de fuego de la misma dirección. Los líderes estudiantiles instan a no contestar la provocación. Se presentan entonces tropas procedentes del edificio de relaciones exteriores, así como la zona norte y oriente de la plaza, quienes hacían disparos en contra de las personas contra el tercer piso del Chihuahua, recibiendo a su vez disparos del mismo edificio. El ejército ingresa a la plaza desplazándose desde las posiciones que ocupaban en una acción de cerco, después de que fue lanzada una luz de bengala seguida de una ráfaga de arma de fuego que procedió de la zona de relaciones exteriores, por lo que ocupaban la tribuna. Instaron a no contestar la provocación con esos disparos y la mencionada luz, organizándose nuevamente la gente que habían iniciado la fuga. Para acto seguido presentarse tropas procedentes de la zona del edificio de relaciones exteriores, así como la zona norte y por el oriente, las cuales hacían disparos en contra de las personas, dirigiéndose el fuego sobre el tercer piso del edificio Chihuahua, la que servía de tribuna a los oradores, recibiendo contestación de parte de los estudiantes, que lo hicieron con diversas direcciones, pues se notó que el fuego que estos hacían provenía del edificio Chihuahua, el edificio 2 de abril, que se encuentra al norte, y de las partes bajas de los edificios que circundan la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, inclusive de la zona cercana al edificio de la Vocacional 7. Pudo observarse que el ejército realizó la detención de varios cientos de estudiantes, a los que mantenía tendidos en el suelo boca abajo, multitud de heridos y muertos, a los que no se permitía ayudar ni identificar, y en forma lenta se permitía la salida de personas que se consideraba no tenían nada que ver en el mitin. Por otro lado, estaba la versión oficial del gobierno, que decía, de la voz de un general: como en estos momentos hacía su aparición el ejército en la Plaza de las Tres Culturas para impedir la realización de la manifestación al casco de Santo Tomás, hubo una confusión provocada por los disparos de arma de fuego que partían del edificio Chihuahua, uno de los cuales hirió al general Hernández Toledo, comandante del batallón de paracaidistas, quien en unión de 4 oficiales iba a enfrentarse con los organizadores del mitin para indicarles la prohibición de la manifestación. Al ver caer al comandante de la corporación y algunos oficiales, los soldados y oficiales que lo acompañaban empezaron a atacar a quienes consideraban sus enemigos, que disparaban desde los pisos del edificio Chihuahua. Los tanques del ejército tomaron posiciones de combate en la Plaza de las Tres Culturas y dirigieron sus ametralladoras al edificio citado. Sin que se haya logrado saber a quién dio la orden de hacer fuego, los soldados abrieron fuego de ametralladoras desde los tanques, cubriendo todos los pisos con sus proyectiles.
Después de hacer una serie de investigaciones en el lugar de los hechos y de hablar con agentes de la Policía Federal que fueron comisionados por aprender a los miembros del Consejo de Huelga, se logró aclarar el origen de los hechos. Un grupo de agentes de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad recibió órdenes de aprender a los líderes del Consejo Nacional de Huelga y aprovecharon el mitin de ayer para identificarlos y detenerlos en el tercer piso del edificio Chihuahua, en donde estaban presidiendo el acto. Cubrieron los elevadores con agentes federales para impedir la fuga de las personas citadas. Entonces, ¿piensas que el pueblo mexicano debería volver a manifestarse? Definitivamente sí, pero no de esa manera. ¿Estabas implicado en la masacre del 68 de manera directa o indirectamente? No, estaba muy chico. ¿Sabes cuáles fueron las que se empezaron a manifestar los estudiantes? Fue un movimiento de los estudiantes del Partido Comunista. ¿Qué opinas del gobierno de Díaz Ordaz? Como todos los gobiernos, son gobiernos opresores contra los estudiantes. Según lo que viste o escuchaste, ¿qué fue lo que pasó el 2 de octubre del 68? Más bien lo escuché, fue una masacre que hicieron los soldados por órdenes de Luis Echeverría, en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, él se echó la culpa, pero todos señalan a Luis Echeverría como el culpable. ¿La versión que dio el gobierno de México es parecida o completamente diferente a lo ocurrido? He tenido la oportunidad de leer y sobre lo que pasó en Tlatelolco y es totalmente diferente. Si lo escuchaste, ¿qué opinión tienes acerca de esa versión? Que es totalmente falso lo que dijo el gobierno, porque inclusive hace 2 años salió un programa en televisión a las 11:30 de la noche narrando lo de Tlatelolco y es totalmente diferente. ¿Sabes si los responsables de la masacre tuvieron consecuencias? No, fueron premiados como el mismo Luis Echeverría, ¿no? Se vuelve presidente de la República. ¿Qué consecuencias trajo este evento? Tal vez algunas buenas, pero la gran mayoría creo fueron malas. ¿Se solucionó alguno de los problemas o no? Algunos. Ya está. ¿Estuviste implicado en la masacre del 68 de manera directa o indirectamente? No, indirectamente. ¿Sabes cuáles fueron las causas por las que se empezaron a manifestar los estudiantes? Pues lo que oíamos en la escuela o en la casa, que era la libre expresión, no dejaban ellos expresar sus ideas. El gobierno a los estudiantes. ¿Qué opinas del gobierno de Díaz Ordaz? Malo, corrupto. Según lo que viste o escuchaste, ¿qué fue lo que pasó el 2 de octubre del 68? El 2 de octubre era una reunión a las 4 de la tarde con unos oradores y ellos a la vez iban a ver iban a dar el parte de lo que se había logrado con el gobierno. Mas nunca imaginamos que iba a ser una masacre como fue. ¿La versión que dio el gobierno de México es parecida o es completamente diferente a lo ocurrido? No, muy diferente, muy diferente. Nunca hablaron de lo que había sucedido, de la verdad de los hechos. Si solo escuchaste, ¿qué opinión tienes acerca de esa versión? Pues la versión la creemos, la que nos narran las gentes que estuvieron, muchos de ellos que estuvieron ahí. ¿Sabes si los responsables de la masacre tuvieron consecuencias? No, hasta la fecha no. Uno de ellos que fue el principal, que era Luis Echeverría, ahí está todavía, en su casa viviendo. ¿Qué consecuencias trajo este evento? Pues fue un parteaguas para que hubiera libre expresión. ¿Se solucionó alguno de los problemas? ¿O no? Deben haberse solucionado algunos, no estoy al tanto de esos, pero yo creo que sí. Entonces, ¿piensas que el pueblo mexicano debería volverse a manifestar? Siempre hay manifestaciones de un modo o de otro. ¿Estuviste implicado en la masacre del 68 de manera directa o indirectamente? Indirectamente. ¿Sabes cuáles fueron las causas por las que empezaron a manifestarse los estudiantes? En contra del gobierno. ¿Qué opinas del gobierno de Díaz Ordaz? Igual que varios corruptos y opresores. Según lo que viste o escuchaste, ¿qué fue lo que pasó el 2 de octubre del 68? Lo que escuché de mi familia fue una matanza en contra de los estudiantes porque no dejaban salir.
La versión que dio el gobierno de México es diferente a lo ocurrido. Y según mis familiares no, Si solo escuchaste, ¿qué opinión tienes acerca de esa versión? que fueron puras mentiras. ¿Sabes si los responsables de la masacre tuvieron consecuencias? No, y muchos siguen en la política. ¿Qué consecuencias trajo este evento? Odio y repudio contra los gobernantes. ¿Se solucionó alguno de los problemas? Algunos, Entonces, ¿piensas que el pueblo mexicano debería volver a manifestarse? sí, pero de manera diferente, como en las votaciones, por ejemplo. El movimiento estudiantil de 1968 fue una explosión política que dejó honda huella en el país. Aunque se han estudiado poco sus consecuencias, es evidente que el movimiento cristalizó en cambios institucionales, la reforma política de 1977 y la creación de la Comisión de Derechos Humanos en 1990, entre otros. Hubo otra consecuencia menos edificante en el movimiento de 1968. Me refiero al trauma de la masacre de Tlatelolco y cómo fue procesada la experiencia por los estudiantes de aquella época. Las balas del ejército y la policía no solo dañaron los cuerpos de los asistentes del mitin el 2 de octubre, también destruyeron las ideas, las actitudes y las expectativas de toda la generación de estudiantes. Tlatelolco hizo volar a pedazos la confianza ingenua de los estudiantes que tenían el orden legal, en la democracia, las instituciones, en la Revolución Mexicana y en lugar de esos valores y creencias se creó en ellos. Primero un vacío, después un rencor desesperado, un sentimiento denso de odio y de coraje que solo podía conducir al delirio y a la locura. Desde mi punto de vista, gracias a la información encontrada por redes sociales y revisando los datos recopilados que hemos obtenido, a todo esto mi equipo y yo llegamos a la conclusión de que se nos hizo muy injusto todo lo que pasó con los estudiantes, de cómo el gobierno pudo hacer esto solo para quedar bien a nivel nacional y aunque hayan pasado 49 años, esto aún no se olvida. Existen muchos que piensan igual y que aquellos estudiantes asesinados el día 2 de octubre no tenían que estar involucrados. Fue una matanza horrible solo por exigir lo que nos pertenece. Todo esto se dio por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Algunas de las consecuencias que se dieron fueron gozar de mayor libertad de expresarse. Los ciudadanos pueden opinar libremente en las calles, plazas y centros de educación. El movimiento estudiantil de 1968 logró un gran apoyo popular porque se levantó contra el autoritarismo. El gobierno impedía toda la disidencia, rompió los modales que el partido del Estado había construido para restringir de manera absoluta la oposición al gobierno. Los estudiantes abrazaron con entusiasmo las ideas más nobles de los revolucionarios de todos los tiempos, de aquellos que defendieron la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, las oportunidades de los seres humanos con independencia de su raza, sexo, religión, ideología o costumbres sexuales.